Para todo público. Era 2008. José Antonio del Valle, protagonista de esta historia, se encontraba en Japón. De viaje, explorando ese país, se encontró con algo que, aunque entonces no lo sabía, marcaría un antes y un después en su vida. Al recorrer los pasillos de los supermercados japoneses, Del Valle notó algo: decenas de productos alimenticios que anunciaban un mismo componente: GABA. La revelación de la popularidad en Japón de los productos que contenían GABA hizo eco en la mente del contador y emprendedor mexicano, que a partir de entonces decidió crear un producto que explotara las virtudes de este suplemento para entonces poco conocido, al menos en México. Fue así como en 2012 José Antonio desarrolló GoGaba, una bebida que prometía por sus propiedades competir con otras bebidas energizantes y endulzadas. La búsqueda por consolidar su emprendimiento llevó a José Antonio y a GoGaba hasta la multinacional de bebidas Coca-Cola. Lo que en un principio le parecía a José Antonio la oportunidad de su vida, se convirtió abruptamente en una lucha legal contra un gigante que se ha prolongado por 5 años. Una batalla cuyas dimensiones se asemejan a las de David contra Goliat, lo que se relatará a continuación desde Japón en 2008 a esta videollamada grabada en agosto de 2023 desde una localización no revelada por cuestiones de seguridad. Es la historia de José Antonio del Valle contra Coca-Cola. Desde el lanzamiento en México de GoGaba en 2012, han pasado más de 10 años. Mucho en la vida de José Antonio del Valle ha cambiado desde entonces. El empresario ya no radica en México y la comunicación para efectos de este reportaje se realizó por medio de una aplicación de mensajería, la elegida por el entrevistado, quien desde que inició la lucha legal contra Coca-Cola no repara en cuidar cada uno de sus pasos. Asegura que su vida está en juego. Se acuerda una hora en la que la diferencia horaria no dificulte la entrevista, para hablar de la demanda en la que José Antonio acusa a Coca-Cola de fraude y revelación de secreto, interpuesta hace 5 años. Van 5 años de supuestas investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sin ningún tipo de conclusión al respecto. No se ha judicializado la carpeta. Y ha habido intento tras intento tras intento de cerrar las investigaciones mediante decretando el no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, en cada ocasión que han hecho eso, mi equipo legal ha recurrido a un juez de control y en absolutamente todas las audiencias hemos ganado. Los caminos de José Antonio del Valle y Coca-Cola se unieron en 2017, cuando Del Valle abrió su proyecto a la multinacional. Él buscaba financiamiento para lanzar GoGaba a nivel mundial, y Coca-Cola se interesó por explorar el potencial del producto, cuyas primeras estimaciones oscilaban en cientos de miles de dólares. El acuerdo se formalizó en un memorándum de entendimiento, con el que dieron marcha a un programa piloto para aterrizar las posibilidades del proyecto. El documento incluyó una cláusula de no competencia, en la que las partes aceptaron no desarrollar productos que rivalizaran con la bebida a base de GABA de José Antonio del Valle. El sueño de José Antonio de llevar su bebida a todo el mundo jamás se materializó,
pues a pesar de que este compartió su conocimiento y experiencia acerca de la bebida con Coca-Cola, la empresa lanzó en Japón Fanta-GABA sin el conocimiento de Del Valle. Sin considerar el acuerdo previo, José Antonio quedó fuera de la jugada. Esto propició que interpusiera una denuncia en la que acusa a Coca-Cola de aprovechar su conocimiento para desarrollar Fanta-GABA, con lo que incumplió todo acuerdo. Así lo explica la defensa de José Antonio en México. Nosotros llevamos con este asunto ya prácticamente litigando 5 años, desde que iniciamos 2 carpetas de investigación. Actualmente esas 2 carpetas de investigación son del conocimiento de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Una es por el delito de fraude y la otra es por el delito de revelación de secreto. Las reuniones tuvieron lugar en 2017. En estas, de acuerdo con Del Valle, él mostró al personal de la empresa cómo hacer GoGaba, información con la que José Antonio afirma Coca-Cola lo defraudó al crear su propio producto. Al momento, pasando ya diversos meses en el que se dio, él cumplió con todas sus obligaciones, Coca-Cola empieza a cambiar dramáticamente las condiciones del contrato para que se llevara a cabo la prueba piloto y concomitantemente a eso saca una bebida con un concepto o una denominación muy parecida a la del señor José Antonio del Valle, que se llamaba Fanta-GABA, y en ese sentido pues se da un rompimiento, ¿no? ¿Qué es lo que busca Coca-Cola con esto? Pues evidentemente ya no llevar la consecuencia del negocio. Pues ¿por qué? Porque ya ellos habían obtenido toda la información correspondiente respecto de ese nuevo concepto de bebida, ¿no? A decir de la defensa de José Antonio, Coca-Cola se ha amparado para evitar la acción legal por las 2 carpetas de investigación abiertas por este caso. Y aunque señalan que Coca-Cola perdió ambos amparos, acusan que se trata de una estrategia de la empresa para alargar el proceso. Coca-Cola no quiere perder absolutamente ningún litigio. Evidentemente no les conviene llegar a un arreglo, no quieren perder el litigio y ellos le están apostando a 2 cosas. Por una parte, alargar este asunto, porque cada vez que se dan cuenta que van perdiendo terreno en los tribunales, y quiero ser muy específico, no han ganado ni un round en tribunales. Ninguno de los procedimientos que se han llevado ante tribunales los ha ganado Coca-Cola. ¿Qué pasa? Le apuestan a la prescripción de los delitos y por otra parte, tenemos entendido que han cometido diversos hechos para tratar de dañar físicamente al señor José Antonio del Valle. Ha habido algunas cuestiones delicadas en las que han atentado contra su salud. Coca-Cola admitió en un posicionamiento la existencia del memorándum de entendimiento con José Antonio del Valle, pero señaló que únicamente amparaba la posible comercialización de GoGaba en México y no en otros países. A pesar de este argumento, Fanta-GABA fue retirada del mercado al poco tiempo de su lanzamiento en Japón y otros países, y Coca-Cola no ha continuado sus esfuerzos por posicionar bebidas con GABA, a pesar de las millonarias ganancias estimadas para estos productos. Si ellos vieron que había una oportunidad de miles de millones de dólares, ¿por qué no la han desarrollado? Van 5 años tarde. Yo te digo por qué. Porque entonces mi problema se les vuelve mucho más grande. Y si me tenían que pagar 300, hoy no sé cuánto me tengan que pagar y si hicieran eso sería mucho más. Entonces, ahí es donde me vuelvo todavía mucho más incómodo. El enfrentamiento legal entre Coca-Cola y José Antonio del Valle por GoGaba frenó toda comercialización del producto, pero el paso del tiempo no ha detenido el surgimiento de otros productos que explotan el compuesto, carrera comercial de la que José Antonio afirma Coca-Cola lo dejó fuera. Tés, bebidas, chocolates y suplementos con GABA son vendidos en otros países y por internet, con la promesa de ayudar a disminuir la ansiedad, el estrés y la depresión,
con las propiedades del ácido gamma-aminobutírico o GABA. Estudios revelan que el neurotransmisor GABA actúa como un inhibidor, por lo que ralentiza la respuesta del cerebro a situaciones, por ejemplo, de estrés, por lo que consumir GABA brinda un efecto calmante. Esta sustancia puede encontrarse en diversos alimentos como espinacas, brócoli, salmón y algunos tés como el oolong, la pasiflora y la valeriana. Pero la fórmula de GoGABA, según Del Valle, al no contener azúcar, estaba evaluada según un peritaje oficial en más de $300 millones, suma que por 5 años José Antonio continúa reclamando a Coca-Cola. Peritos oficiales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitieron un peritaje que arroja una cantidad importante. Las cantidades, estamos hablando el tema de intrínsecamente lo que vale el producto, estamos hablando de más o menos $50 millones, y en el tema del fraude por perjuicio estamos hablando de ganancias a 7 años aproximadamente de $350 millones. La versión de Coca-Cola apunta a un incumplimiento por parte de José Antonio del Valle. La empresa demandó al empresario, a quien acusa de incumplir el memorándum de entendimiento. José Antonio dice tener algo claro, que la balanza en esta lucha legal está inclinada para beneficiar a Coca-Cola. Asegura que a pesar de las evidencias que ha recopilado del caso, este no ha llegado a juicio. Que la Fiscalía se ponga a trabajar, es así de fácil. Y lo que tendría que ser es que se judicialice la carpeta de investigación, que se envíe a un juez. ¿Por qué? Porque los méritos ahí están. La Fiscalía ya tiene pruebas de sobra. Y además de las pruebas de sobra, tiene la conducta indebida de sobra de Coca-Cola. A pesar de estarse enfrentando a una de las corporaciones con mayor influencia en el mundo, José Antonio afirma que no dará marcha atrás y defenderá su creación hasta las últimas consecuencias. No es la primera ni la única ocasión en que el gigante refresquero intenta quitar del camino y de la competencia a empresas de menor calibre. Cuando José Antonio logró materializar GoGABA, pensó que ese producto cambiaría su vida. No estaba equivocado. Lo que sucedió a partir de pactar una prueba piloto de GoGABA con Coca-Cola es algo que nunca imaginó. José Antonio teme represalias por parte de la empresa, cuya influencia, de acuerdo con él, ha demostrado sobrepasar a la justicia mexicana. En busca de protegerse, es que salió del país y atiende esta llamada desde el extranjero. De ahí vinieron más y más sorpresas. Cuando los denuncio, yo no me imaginé que me iba a enfrentar a un cártel criminal. O sea, me imaginé que iba a ser una empresa poderosa y tal, pero una empresa, una disputa entre gentes decentes, a lo mejor con diferentes principios, diferente escala de valores, pero no un pleito contra un cártel, contra una organización criminal. La disputa por GoGABA es solo uno de diversos casos en que Coca-Cola se vio involucrado y en los que la compañía ha demandado a empresas más pequeñas. En 2013, fue una marca brasileña la que tuvo que afrontar el embate de la refresquera. En ese asunto, la pugna fue por el refresco Force Cola Life. Coca-Cola inició un proceso judicial en contra de la empresa Force por la supuesta similitud de esa bebida con Coca-Cola Life, la primera de las colas de la multinacional endulzada con stevia y baja en calorías. El plagio del que Coca-Cola acusó a Force radica en la similitud de las etiquetas color verde y el uso de la palabra life. Este proceso judicial obligó a Force a retirar el producto de circulación y cancelar todos los anuncios del refresco. El fabricante de Sao Paulo recibió este fallo en favor de Coca-Cola en julio de 2014, pero presentó una solicitud de apelación. Finalmente, la firma sudamericana ganó el recurso, luego de que el segundo juzgado empresarial de Río de Janeiro dictaminó improcedente la acusación realizada por la multinacional estadounidense. El tribunal brasileño determinó que Coca-Cola no tiene el derecho exclusivo del color verde ni de la palabra life, términos que, de acuerdo con el fallo judicial, son de uso común. El tribunal citó a otras marcas que utilizan esas mismas referencias, como la refresquera Pepsi, en su presentación preparada con endulcorante natural. A pesar de esta victoria, debido al proceso legal entre Force y Coca-Cola,
la bebida de la compañía brasileña estuvo un largo periodo fuera del mercado. Un caso más reciente es el que tuvo lugar en Colombia e involucró a la empresa indígena Coca Nasa, propiedad de Fabiola Piñacue. Coca Nasa, Nasa es el nombre del pueblo nativo, el pueblo ancestral. Está ubicada en la región de Tierra Adentro, en el departamento de Cauca. Es la cuna del pueblo Nasa. La compañía surgió de la inquietud de Piñacue de dar a conocer los beneficios de la hoja de coca y enfrentar los tabúes alrededor de la planta en un país marcado por el narcotráfico. Coca Nasa utilizó la hoja de coca en productos cotidianos como galletas y bebidas. El enfrentamiento con Coca-Cola inició desde que Fabiola comenzó a experimentar para crear productos derivados de la coca: aceites, galletas, pomadas, geles y una bebida energizante llamada Coca-Sec. El nombre motivó que Coca-Cola reclamara derechos sobre la marca por el uso del término coca. Mediante una carta, The Coca-Cola Company exigió a la empresa indígena dejar de usar la palabra coca, pero lejos de retroceder, la propietaria de Coca Nasa respondió de la misma manera a la refresquera. En una carta pidió a la multinacional explicar el uso no consensuado de la palabra coca en Coca-Cola, pero la misiva no tuvo una respuesta amigable ni de manera pública. Coca-Cola respondió por la vía legal a Fabiola Piñacue y a Coca Nasa, interponiendo una demanda en su contra. La empresa indígena se defendió respaldándose en su cultura, en la que la hoja de coca es una pieza fundamental, además de que el término es de uso genérico en Colombia. Finalmente, Coca Nasa obtuvo la victoria en los tribunales, triunfo que no es menor al tratarse de una compañía tan renombrada y poderosa como Coca-Cola. Una conquista para la reserva indígena Nasa en la localidad de La Cauca. En el conflicto entre Coca-Cola y José Antonio del Valle por Gogava, el emprendedor asegura que la refresquera le apuesta que desista. Sin embargo, casos como el de Force y Coca Nasa son una muestra de que es posible vencer al gigante. Para Del Valle, la principal prueba en contra de Coca-Cola es la firma del Memorándum de Entendimiento. No obstante, él y su equipo legal han recopilado evidencias que dicen son suficientes para demostrar que Coca-Cola actuó deslealmente. ¿Qué hizo que Coca-Cola firmara un acuerdo conmigo? El gran valor de ese proyecto, que ellos lo determinan, como ya platicábamos, en miles de millones de dólares. Entonces, pues claro que había que pelear por eso, y claro que había que denunciar la injusticia y el comportamiento irregular y las mañas y las trampas de estos señores. Yo pensé que era una maña y una trampa de algunas personas ahí, no pensé que era una maña y una trampa corporativa. La defensa de José Antonio del Valle asegura que las autoridades deben investigar a fondo el caso, de lo contrario continuarán vulnerando los derechos de su representado, favoreciendo a una empresa extranjera. Lo que pasa es que evidentemente ya con la exigencia y esta última exigencia por parte del tribunal colegiado, en el sentido de que pues, se agoten las líneas de investigación y en el sentido de que se está vulnerando una pronta y expedita procuración de justicia a favor del señor José Antonio del Valle, pues sí, yo creo que tendrán que ver con más seriedad este asunto y evidentemente que se den cuenta y que admitan finalmente que sí hay los elementos para llevar estos asuntos ya en un juicio ante jueces de control. Si esta batalla, que ha perdurado 5 años, se extiende más, dependerá de la justicia en México. Del Valle no ha quitado el dedo del renglón. Todos los días lucha para llevar a Coca-Cola a juicio y exponer las que considera son evidencias del fraude cometido en su contra. Este año, 2 victorias judiciales lo acercan más a su objetivo. De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso Canal 14,
En el caso por fraude, el magistrado Alberto Díaz, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México, negó el amparo a través del cual Coca-Cola buscaba impedir la reapertura de la carpeta en su contra. En una de ellas, que es la del delito de fraude, la carpeta en la que se está investigando el delito de fraude, al momento en que les negaron el amparo para esa resolución, interpusieron el recurso de revisión, mismo recurso de revisión que fue resuelto el día de ayer por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el cual en sesión los 3 magistrados por unanimidad determinaron que estaba apegada conforme a derecho la resolución dictada por la juez y que inclusive comentaron que percibían en este asunto una dilación importante de la justicia y que no se habían abocado a todas y cada una de las líneas de investigación. Un segundo triunfo es el que obtuvo la defensa de José Antonio del Valle y Gogava el pasado 26 de julio, del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, que negó el amparo solicitado por Coca-Cola por el caso de revelación de secreto, resolución por la que Coca-Cola pidió un recurso de revisión que aún está por ser resuelto. Evidentemente, la estrategia de los abogados de Coca-Cola es llevar a cabo actos de contención para alargar lo más que se puedan estos asuntos para finalmente llegar a un término en el que la acción penal prescriba. Y eso es lo que ha estado sucediendo. Tan es así que en todas las ocasiones los jueces, es que han sido juezas de control, han revocado esos no ejercicios. Entonces, lo que está pasando aquí es que consideramos que existe una parcialidad de la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México hacia la empresa, ¿no? Y sus abogados. Creo que nosotros tenemos la razón en la teoría del caso que se ha planteado en ambas carpetas de investigación. Están los elementos necesarios para ya pasar a siguientes etapas de este asunto, pero me queda claro que la estrategia de ellos ha sido un tema de contención. Aunque los tribunales en México le dan la razón a Del Valle en que estos presuntos delitos deben ser investigados, esclarecer este caso parece algo aún lejano. Los altos directivos de Coca-Cola que tuvieron acceso a la información acerca de Gogava se encuentran fuera del país, a kilómetros de distancia, a decir de Del Valle, protegidos por Coca-Cola en el extranjero. Uno de ellos es Manuel Arroyo, quien como presidente de la unidad de negocio de The Coca-Cola Company en México, fue quien, de acuerdo con la relatoría de José Antonio, escuchó su propuesta y los pormenores sobre en qué consistía Gogava, y quien autorizó realizar un acuerdo para lanzar el programa piloto con el empresario mexicano. Manuel Arroyo figura como uno de los principales imputados en los 2 procesos penales emprendidos por la defensa de Del Valle, tanto por fraude como por revelación de secreto. Al tiempo de que se iniciaron estos procesos judiciales, Arroyo salió del país y asumió un nuevo cargo en Coca-Cola, en esta ocasión como presidente mundial de Mercadotecnia. Pero el mejor ejemplo es Manuel Arroyo Prieto, que está imputado, que está siendo investigado penalmente desde hace 5 años. El señor es el director mundial de Mercadotecnia. Y el otro, que ignoró los 3 citatorios, muy vinculado al proyecto, Selman Careaga Castro, vicepresidente de Mercadotecnia y Coca-Cola en México, hoy es el presidente mundial de la marca Coca-Cola. Entonces pareciera que Coca-Cola premia ese tipo de conductas y encubre a ese tipo de individuos. Todo lo obtenido a través de las reuniones con el equipo élite de Coca-Cola, afirma Del Valle, era notificado a Manuel Arroyo, quien siguió de cerca el proyecto piloto para la comercialización de la bebida a base de GABA. Es por ello por lo que la defensa de José Antonio lo señala como una de las mentes maestras detrás del presunto fraude. Yo creo que no es un tema de que se les dejó crecer mucho, yo creo que es un tema de que a través de los grandes recursos económicos que tienen, de su falta de principios y de su falta de moralidad, sí están por encima del Estado mexicano en los temas que a ellos les interesan. Lo digo abierta y puntualmente, es la verdad. Aunque el corporativo Coca-Cola tiene su base en Atlanta, Arroyo proporcionó una dirección en Singapur para ser localizado.
Sin embargo, los abogados aseguran que no ha sido citado a declarar. Otra de las personas involucradas en el caso es Selman Careaga, quien en 2017 era vicepresidente de marketing en México y fue uno de los 4 vicepresidentes en Coca-Cola México que siguieron de cerca el proyecto Con del Valle. En reunión con José Antonio, Careaga presuntamente obtuvo los secretos comerciales de GoGava. Ambos, a decir del empresario mexicano, decidieron romper comunicación con él una vez que Del Valle descubrió la existencia de Fantagava. Actualmente, Selman Careaga es presidente mundial de la marca Coca-Cola. No se encuentra residiendo en México y aunque ha sido citado a declarar en 3 ocasiones, ha hecho caso omiso. Por este motivo, es que la defensa de José Antonio solicitó el pasado 8 de septiembre a la Fiscalía Estratégica de Delitos Financieros de la Ciudad de México girar órdenes de aprehensión en contra de 4 ejecutivos de Coca-Cola: Manuel Arroyo, Jorge Fernández González Galatea, Luis Manuel Galguera Rosas y Marcelo Antonio Gil Palafox, personajes que la defensa considera responsables de fraude relacionado con GoGava. Para José Antonio del Valle, a la luz de 5 años, aunque tiene la certeza de que lo asiste la razón, su lucha ya no es únicamente por él, sino por no permitir que una corporación extranjera continúe doblegando a la justicia y aprovechándose de empresarios y emprendedores como él. Que no se puede ir a pisotear México, que no se puede ir a pisotear el trabajo de los mexicanos. Este era un proyecto que tuvo que haber estado en todo el mundo. No dicho por mí, dicho por uno de los grupos financieros más importantes del mundo. Te lo resumo así, de si se vale que una corporación internacional que cometió actos criminales y en contra del trabajo de los mexicanos, si puede quedar impune. Canal 14.